Bienvenido a Pulmón Radio Show. En el día de hoy nos hemos trasladado hasta Puente de Vallecas, hasta el estadio del Rayo Vallecano, que ha sido noticia en estos días, noticia negativa, noticia positiva. Hablaremos un poco de lo positivo, 40 años sin estar en unas semifinales de la Copa del Rey, y en el día de hoy hablaremos de lo positivo y de lo negativo. Esto es Pulmón Radio Show. En el día de hoy se ha trasladado hasta un barrio de Vallecas, exactamente hasta el estadio del Rayo Vallecano, un barrio humilde, un barrio de obreros, un barrio de trabajadores. Pulmón Radio Show te trae la noticia en el día de hoy. El Rayo Vallecano ha sido noticia negativa y noticia positiva. Pulmón Radio Show te trae lo último para que estés informado en todo momento. Esto es Pulmón Radio Show. No te puedes perder lo que traemos en el día de hoy. En pleno siglo XXI, seguimos viviendo como años o millones de años atrás. Seguimos en la misma. La pandemia de la cual nadie habla, que es el machismo. La pandemia del machismo es una pandemia de nunca terminar. Países donde mujeres tienen que ir a la universidad en turno cambiado. Países donde la mujer solamente está hecha para mantener la casa limpia, fregar, limpiar y mantener al marido. Países donde una mujer no puede votar. Países donde una mujer no puede jugar al fútbol. En el día de hoy nos hemos trasladado hasta Puente de Vallecas, hasta el barrio de Vallecas, hasta el estadio de Vallecas, para comentar lo que el periódico El Mundo en el día de ayer publicó en sus redes sociales. Lamentable la muerte de una niña de 14 años en Brasil, Naira, se llamaba Naira. Una violencia más que pierde la vida una niña. Niñas que son violadas, niñas que son entregadas a hombres mayores de 40 y 60 años por una vaca. Países donde una niña no vale nada, donde una mujer no vale nada. Y Pulmón Radio Show ha querido buscar la manera de también resaltar lo que es el compromiso que debe de haber en el mundo. Si todos pusiéramos el empeño y los ojos como le pusieron al COVID-19, así se le pone a la pandemia del machismo, posiblemente no se erradique la pandemia, pero bajaría el índice notablemente del machismo. El machismo está en todos los ámbitos sociales del mundo, en todos los ámbitos sociales. Hay que seguir trabajando, se han encontrado mejorías, se ha mejorado algo, pero falta mucho camino para conseguirlo. Yo como padre de mi hija, padre de niña, pienso de que el mundo debe de tratar esta pandemia como una seriedad. Esta pandemia que ha dejado a miles, millones de mujeres muertas, millones de mujeres violadas, millones de mujeres sin derecho, debe de cambiar. Por eso desde Madrid hacemos un llamado a todas las mujeres del mundo que se empoderen, que sigan creyendo que sí se puede. Sí se puede, podemos luchar contra el machismo, podemos vencer el machismo. Sí se puede. Esto es Pulmón Radio Show. Aprovechamos el escenario para felicitar al Rayo Vallecano por la tremenda temporada que está haciendo este año. El Rayo Vallecano, que tenía 40 años, desde 1982, no pasaba a una semifinal de Copa del Rey. El Rayo Vallecano ha pasado a esta Copa del Rey. Y el próximo miércoles estará enfrentándose al Betis en las semifinales de la Copa del Rey. El Rayo Vallecano, que va octavo en la liga, luchando contra los más grandes equipos. Por eso decimos que el Rayito es el rayo de todos nosotros. Es el rayo de Parla, es el rayo de Móstoles, el rayo de Leganés, es el rayo de todos los barrios. ¿Por qué? Porque el rayo, es el equipo de los pobres, el equipo de los obreros, el equipo donde le da la oportunidad a tu hijo y a todo aquello que sepan jugar al fútbol. El Rayo Vallecano, en el día de hoy, Pulmón Radio Show felicita a todos los jugadores. Este es nuestro Rayo, que viva el Rayo. Esto es Pulmón Radio Show desde Puente de Vallecas. No olvides suscribirte, pinchar la campanita
y compartir este video.